comenzar con un testimonio, con alguien que ha vivido carne propia. El mensaje de esta mañana que tiene que ver, un mensaje, palabra de Dios para los jóvenes y palabra de Dios para los padres. Así es que voy a pedirle a mi hermano Edguitar, ya se va a presentar él con más detalle, pero es uno de los jóvenes que nos ayuda. Y escuchen este testimonio, que es muy importante. Buenos días, mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Mi nombre es Edgar. Yo he tenido la oportunidad, el honor de servir actualmente, estoy sirviendo con los jóvenes adolescentes aquí en la escuela dominical. No sé, a ver, levanten la mano los chicos adolescentes de la escuela dominical. Eso, siempre con ese ánimo tan... A ver, una segunda oportunidad. Mano arriba los chicos adolescentes de la escuela dominical. Ya, mejor, muy bien, muy bien. El Señor me ha dado el privilegio de conocer de la palabra del Señor a muy temprana edad. Mi mami me ha inculcado desde muy pequeño el temor y el respeto a nuestro Padre Celestial, y es el mejor legado que yo pude tener en la vida. Y desde los 8 años el Señor nos bendijo y yo desde los 8 años asisto a una escuela dominical. Entonces, esa idea maravillosa de dar, de devolver por gracia lo que por gracia me dieron a mí, es algo que tengo muy presente en mi corazón. Yo soy muy grato con el Señor y por ende yo quiero, es un privilegio, un honor, como les decía, brindarles a los chicos lo mismo que me enseñaron a mí, que durante mi vida ha sido mi guía, porque lámpara es a sus pies. La palabra de Dios, lámpara a los pies, es nuestra guía. Es en medio de donde nosotros no sabemos, no tenemos una ubicación de cómo hacer, a dónde ir, qué decisiones tomar. La mejor guía es la palabra del Señor. Y nuestro Señor misericordioso ha sido tan fiel conmigo que me permitió tener esa lámpara a mis pies. Pero yo, sinceramente, siendo honesto, les comento que en mi vida eso no ha sido todo, ya que hay algo muy importante, tan importante como conocer la palabra, es tener la decisión de obedecer y sujetarse a esa palabra. Porque si la palabra no se hace vida en nosotros, si nosotros no obedecemos esa palabra, nos puede estar diciendo: hey chicos, alto, por ahí no, hey, con esas amistades no, hey, a ese lugar no. Pero uno, como no quiere hacer caso, que sí me ha pasado porque no soy perfecto, y luego me doy cuenta que sí, en realidad la palabra no me estaba prohibiendo cosas. A mí lo que me estaba diciendo es: hey, cuidado, te vas a lastimar. Hey, cuidado, te van a hacer daño. Y ahí entiendo. Y poco a poco el Señor ha trabajado en mi corazón y me ha hecho comprender que no hay nada mejor que sujetarse a nuestro Padre Celestial. Entonces, desde esa perspectiva, les puedo decir que el Señor ha sido tan misericordioso que me ha permitido conocer su palabra y me ha permitido a su vez sujetarme a su palabra. Y es difícil, es muy difícil. Sobre todo el culto de hoy está enfocado a los jóvenes. Y jóvenes, chicos, chicas, es muy complicado hoy en día porque sabemos que nuestra sociedad hoy en día, la mayoría de cosas nos lleva a tomar la decisión que nosotros queramos. Nadie puede decirnos nada. O sea, porque la sociedad nos dice: puedes tomar tus propias decisiones, nadie te puede obligar a qué pensar, no debes seguir nada. Incluso ya los papás no pueden guiar al 100% a los hijos, porque si es que el hijo no quiere, se va y lo denuncia en cualquier lugar y los ampara la ley. Entonces nos están enseñando actualmente a que todas las cosas podemos hacer lo que queramos y no sujetarnos. Y eso no es así, porque el mejor ejemplo de sujeción que tenemos en la palabra es de nuestro Señor Jesucristo. Él, a pesar de todo el temor, el dolor que sabía que iba a sentir cuando lo iban literalmente a masacrar en la cruz, Él doblegó su voluntad y le dijo al Padre: Padre, por favor. Su pedido le puso ahí, le dijo: Señor, por favor, si es tu voluntad, que esta copa pase de mi mano,
pero no se haga conforme a mi voluntad, sino a la voluntad de Él. Entonces, aprender eso, chicos, cuesta muelas, cuesta un montón de dolor y a veces es más importante el escuchar la palabra del Señor y nos va a ahorrar mucho dolor. Entonces, desde esa perspectiva, les quiero decir que el Señor es fiel y cada vez que el Señor ve que nosotros decidimos refrenar nuestro accionar, decidimos no actuar como que quisiéramos, pero sí actuar como nos manda el Señor es fiel. Capaz en ese momento todos se burlen de nosotros, pero el Señor a su debido tiempo nos va a devolver muchas cosas mejores. El día de hoy yo puedo ver muchas bendiciones en mi vida. Yo sueños que nunca pensé que iba a tener, los tengo. Y el Señor ha demostrado con mucho tiempo. He tenido que esperar mucho para que el Señor me dé eso. Y yo estoy agradecido hoy. Y algo que les puedo decir, una muestra, la mejor muestra de eso, es que delante de ustedes, queridos jóvenes, hermanos, tienen quizás al más pecador de todos. Pero en su misericordia el Señor siempre ha tenido sus brazos abiertos para recibirme, pero con una condición, que estemos a cuentas con Él, que venga y me arrepienta y nuevamente retome el camino con Él, porque es una buena batalla, dice el apóstol Pablo. Y el Señor ha escrito en mi corazón una cosa, que dice que aunque el justo caiga 7 veces, 7 veces se revolcará, 7 veces se levantará. Entonces el punto no está en no fallar, hermanos, porque el Padre nos conoce y sabe la humanidad que tenemos, pero el punto principal es en volver, el sujetarnos, el levantarnos, ponernos a cuenta y esforzarnos cada día, chicos, por volver a su camino. ¿Sí? Entonces, el día de hoy les invitamos, chicos, a que podamos adquirir esta palabra y que la hagamos corazón, la hagamos carne de nosotros y dejémonos guiar y sujetémonos a esa guía. Toda la gloria, toda la honra, Señor, sea para el Señor en este día. La paz con todos ustedes, hermanos. Gracias, Edguitar. Y es que, como les decía, es el título del mensaje, es para los jóvenes y también para los padres. Y hay una carta en la palabra del Señor que habla a los jóvenes y que habla a los padres específicamente. No he encontrado yo en otro texto de la Biblia que se hable tan específicamente direccionado a los padres y a los jóvenes. Y esa carta está en Primera de Juan. Vamos a abrir Primera de Juan. Capítulo 1, versículo 1. Para entender la primera carta de Juan, el apóstol Juan, ya anciano, parecía que tenía 100 años ya, aún muy viejito, escribió 3 cartas. Y vamos a ir a la tercera carta, tercera de Juan, porque aunque es la tercera carta nos va a dar la introducción de la primera carta. Porque los libros de la Biblia no están escritos de manera cronológica, sino están escritos en diferente orden, sino que les han ordenado en la forma como tenemos en nuestras Biblias, pero no necesariamente es esa la forma como se escribieron. Entonces parece que tercera de Juan es una de las primeras cartas que se escribió y ahí vamos a ver un problema que hubo en la iglesia de hace 2000 años. Y después, en Primera de Juan, el mismo apóstol trata de resolver ese problema que había en la iglesia. Entonces, vamos a Tercera de Juan, está al último de la Biblia, ya la tienen todos. Desde el versículo 1, el anciano. ¿Quién es el anciano? Es el apóstol Juan, según los entendidos, que como les decía, ya está cerca de los 100 años. Comienza diciendo al querido hermano Gayo. Esta es una carta que le escribe a Gayo, uno de los encargados de la iglesia,
a quien amo en la verdad. Querido hermano, miren, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Y bueno, y continúa la carta a una de las iglesias en casa que se reunían. No es como ahora que tenemos lugares específicos para reunión grandes. Era una iglesia en casa posiblemente, que se reunía en la casa de Gallo posiblemente. Pero hay un problema que hay en esta iglesia pequeña. Y vamos a ver el versículo 9. Versículo 9. Tercera de Juan, versículo 9. Te escribí algunas líneas a la iglesia, miren. Pero Diótrefes, ¿quiénes están buscando nombres para sus hijos? Aquí tienen un nombre original, Diótrefes. Nadie va a tener ese nombre, eso no les quepa la menor duda. A quien le encanta ser el primero entre ellos. Vean, este tal Diótrefes. No nos recibe, no les recibe a los apóstoles, imagínense. Por eso, ya está avisando y preparando el terreno el apóstol Juan. Por eso dice, si voy, no dejaré de reprocharle su comportamiento, que se vaya preparando, dice, porque vamos a tener una conversación necesaria, un poquito incómoda, pero necesaria. Claro, el apóstol era responsable de la comunidad. Tenía que hablar esto, que tal vez muchos estaban conversando entre ellos, este Diótrefes que causa problemas, ¿qué haremos? El apóstol dice, yo voy a tener que sentarme a conversar con él personalmente. Miren. Dice, no dejaré de reprocharle su comportamiento, ya que, miren, ya que con palabras malintencionadas habla contra nosotros solo por hablar. Como si fuera poco, ni siquiera recibe a los hermanos y a quienes quieren hacerlo, no los deja y los expulsa de la iglesia. ¿Qué le parece este tal Diótrefes? ¿Qué significará Diótrefes? Este nombre tan raro, este nombre griego. Diótrefes, estaba investigando, significa alimentado por el dios griego Zeus. Alimentado por Zeus significa. Si usted recuerda en la mitología griega, a los dioses del Olimpo, ¿cuál era el Zeus? ¿Dónde estaba Zeus? ¿En qué parte estaba? ¿Se acuerda de Zeus? ¿Se acuerda cuando habían tormentas en la mitología griega? Cuando caían rayos, ¿quién mandaba esos rayos? Zeus. Era el dios del Olimpo que estaba en los cielos. Imagínense. Ahí, y entonces cuando había tormentas, ahí decían, está de mal humor Zeus, hay que ofrecerle una ofrenda, algo hay que hacer. Y cuando estaba un día como este, así tan bonito, decían, es que Zeus está de buen humor. Por eso es que no tenemos lluvias, no tenemos tormentas. Y esta persona Diótrefes es alguien que estaba encargado de la iglesia. ¿Cómo puede ser posible que alguien que está liderando a la iglesia sea una persona que está hablando mal de los mismos apóstoles? Que está buscando el primer lugar siempre. ¿Será que esto que pasaba hace 2000 años pasa también ahora en la iglesia? ¿Será que hay algunos Diótrefes por ahí? ¿Qué piensa usted? Lastimosamente y tristemente, pues sí hay muchas personas que me he topado con el transcurso de los años, que al comienzo dicen, pastor, yo quiero servir al Señor, y están sirviendo, y aunque no lo crean, pueden pasar años. Esa persona, después cuando ya tiene un poco de poder, ya es conocida de la gente, tiene un poco de influencia, comienza a hablar mal de los pastores, comienza a hablar mal de los líderes. Después comienza a obstaculizar a otros que quieren conocer al Señor. Cuando no se le nombra, cuando no se le da el primer lugar, cuando no se le da el púlpito, cuando no se le pone encima en la plataforma, se enoja, se molesta, porque siempre quiere tener el primer lugar.
Y esto es algo que es una falla de conducta. Todos fallamos con alguna cosa de conducta, aunque no seamos como Diótrefes, pero necesitamos que nuestra conducta esté alineada al Señor Jesucristo. Y también necesitamos que alguien nos corrija. Por eso el apóstol Juan va a corregir a la iglesia, va a corregir a este Diótrefes, porque él estaba supervisando la iglesia del Señor. Ahora vamos a ver, ahora sí, primera de Juan, capítulo 1, porque ya vimos el problema, ¿verdad? Uno de los problemas que había era el problema de conducta de este hombre. También habían problemas de doctrina que habían en ese tiempo y que el apóstol Juan en la primera carta quiere corregir, va a corregir. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 1. ¿Ya tienen todos? Primera de Juan 1:1. Miren, lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos respecto al verbo que es vida. Esta vida se manifestó. Nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. Les anunciamos lo que hemos visto y oído para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. Aquí el apóstol Juan, junto con los demás que fueron testigos oculares de Cristo, dice: nosotros les compartimos lo que nosotros hemos palpado, para que ustedes, se refiere a la iglesia, ustedes tengan la misma alegría que nosotros tenemos, para que ustedes tengan la misma comunión con nosotros y también con el Padre y también con Jesucristo. Es decir, para transmitirles espiritualmente, aunque ustedes no palparon al Señor Jesús, no le conocieron personalmente, pero a través del Espíritu Santo, ustedes, la iglesia, pueden llegar a conocerle, a escuchar la voz de Jesús, pueden verle con los ojos de la fe. Ustedes pueden atesorar su palabra, los evangelios, y entonces tendrán esa alegría que nosotros tenemos. Eso es lo que está queriendo transmitir el apóstol Juan. Esto es de primera mano, hermanos. Cuando nosotros a veces estamos en un bus y vemos a lo lejos que ha pasado algo, algún accidente, por eso el bus no camina, hay un trancón. Pero alguien por ahí dice: pero no entiendo por qué viene la policía si ese choque parece leve. Claro, porque está a lo lejos. Hay una multitud que está cubriendo. Pero si ya nos bajamos del bus y decimos: bueno, ya este bus ya no camina, vamos a ver si caminando vamos a coger un bus más allá, nos acercamos al lugar de los hechos, donde todo sucedió. Y entonces nos asombramos porque ahí vemos que el choque ha sido de grandes dimensiones. Vemos que los dos carros están destrozados. Vemos que hay heridos. Alguien está en el suelo, le están tratando de entablillar. Hoy escuchamos la sirena que comienza a venir. Y entonces ahí, viendo más de cerca, ahí nos damos cuenta: no, el choque ha sido grave esto. Ha sido grave. Qué bueno que han llamado a la policía. Qué bueno que han llamado a la ambulancia. Porque igual el apóstol Juan, él es el que estaba recostado en el pecho de Jesús. Él es el que experimentó de primera mano cómo es conocer al Señor Jesús, y es el que nos está escribiendo como un testigo ocular. Esto no es porque le contaron a Juan, esto es porque él lo vivió. Levanten la mano, mis hermanos. ¿Cuántos pueden decir: yo estoy aquí porque he experimentado al Señor Jesucristo en mi vida? No porque me contaron, sino porque yo lo he vivido. Yo he comprobado que el Señor Jesús existe, que está vivo y que su palabra es real. Levanten la mano, ¿quiénes pueden decir: yo estoy aquí por eso? Un aplauso para el Señor Jesucristo. Porque tal vez hay personas aquí que les invitaron,
Y están aquí porque alguien les contó y les dijo, ven para que conozcas al Señor Jesucristo. Y esta mañana, por la gracia del Señor y por el Espíritu Santo, estas personas van a conocer al Señor Jesucristo. Porque ese es el plan de la salvación, porque esa es la obra del Espíritu Santo, porque el Señor resucitó de la tumba y está vivo y es real. Vamos ahora en el mismo libro de Primera de Juan, capítulo 2, pero versículo 12. Vamos a ver cómo el apóstol Juan nos dedica a nosotros esta palabra. De manera muy específica a cada grupo está dedicando. Miren, Primera de Juan capítulo 2, versículo 12, miren. Les escribo a ustedes, queridos hijos, a todos los hijos, a todos los hijitos, dicen otra vez. Es un término de mucho cariño, porque ya anciano el apóstol Juan está queriendo dedicarles a toda la iglesia del Asia Menor. Eran grupos pequeños de casas, como les comentaba. Dice, les escribo a ustedes, queridos hijos, porque sus pecados han sido perdonados por el nombre de Cristo. Amén. Y quisiera que levanten la mano, quienes estuvieron en el retiro de bautismo que hicimos hace 2 semanas, levanten la mano. ¿Quiénes fueron, nos acompañaron a la Merced? Algunos pocos nada más. Bueno, para que no se pierdan un poco del testimonio, porque fue hermoso ver a tantos jóvenes que dieron testimonio antes de entrar a las aguas bautismales, en una fiesta en el cielo. Dice la palabra que cuando un pecador se arrepiente, ¿qué pasa en el cielo? Hay fiesta. Aquí está mi querida Alejita. Venga, por favor, ella es representación de todo el grupo. Un aplauso para Alejita. ¿Cuántos jóvenes más o menos crees tú, Alejita, que se bautizaron más o menos? 4 o 5. Unos 4 o 5 jóvenes. Ya. Alejita, ¿tú crees que el Señor te ha perdonado de tus pecados? Sí, porque nos perdonó la cruz. Alejita, ¿qué es lo que más admiras del carácter del Señor Jesucristo? El amor que nos tiene, porque su amor es incondicional, no espera nada a cambio. Básicamente también por ello, está por nosotros. Muy bien, Alejita. Y la última pregunta que tú la sabes muy bien. ¿Por qué tú tomaste esa decisión de bautizarte? Muy bien, Alejita. Un aplauso para Alejita. Muchas gracias. Aquí la palabra del Señor, cuando dice, por el nombre del Señor Jesucristo, han sido perdonados sus pecados por el nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué significa esto de por el nombre del Señor Jesucristo? Vamos, para entender eso, vamos al Salmo 27. Salmo 27. ¿Ya tenemos todos? Salmo 27, miren. Estos confían en sus carros de guerra, aquellos confían en corceles, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor, nuestro Dios. Amén. ¿Qué significa el nombre del Señor nuestro Dios entonces? Para entender, aquí en la Biblia cuando dice el nombre de Dios, no es como cuando nosotros decimos el nombre de tal persona, ¿no? Que es la manera como se le llama a esa persona, el nombre que le hace distintivo de otra persona, nada más. Pero aquí no se trata solo de una palabra con la cual llamamos a Dios, sino que se trata de la naturaleza de Dios, del carácter de Dios. Por eso cuando dice, han sido perdonados por el nombre de Jesús, es que han sido perdonados por la naturaleza del Señor Jesucristo, por el carácter del Señor Jesucristo. Como decía Alejita, por lo que ella admira del Señor Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo para ella? Por eso ha sido perdonada ella, como dice la palabra.
Entonces recuerden que cuando en la Biblia ustedes vean por el nombre de Dios, es más que solamente Jehová, como se le llama a Dios. Ahí está el carácter de Dios, está la naturaleza de Dios. ¿Qué es lo que usted más admira de Dios? Admira de Jesucristo su bondad, admira de Jesucristo su humildad, admira de Jesucristo su poder. No sé, cada uno tenemos algo especial que nos llama la atención del carácter de Jesucristo, y aquí tiene mucho que ver con el perdón. Dice más la palabra del Señor, versículo 13. Les escribo a ustedes, padres, estamos en primera de Juan 2:13. ¿Sí? Volvemos a nuestro texto base, primera de Juan 2:13. Les escribo, miren, nos está dedicando a nosotros los padres. Ahora pónganse de pie, ¿cuántos padres hay aquí? Padres y madres, verán. Padres y madres, es genérico, ¿no? Genérico el español. ¿Cuántos padres y madres? Pónganse de pie, por favor. Un aplauso para todos ustedes, mis hermanos. Gracias por estar aquí. ¿Es fácil o difícil ser papá, ser mamá? A ver, ¿quién levanta la mano y dice, es fácil ser papá, ser mamá? A mí me ha tocado fácil. Juanito, a la salida del culto, Juanito les va a dar ahí unas clases de cómo hizo él para que sea tan sencillo ser papá, porque ciertamente a nosotros sí nos ha costado y nos cuesta mucho, ¿verdad? Estamos aprendiendo, nunca terminamos de aprender a ser padres, a ser buenos padres. Algunos tuvieron la dicha de tener buenos padres, buenas madres, y entonces es un poco más fácil, ¿no? Pero para los que lastimosamente, por alguna razón, alguno de nuestros padres no pudo estar con nosotros muy cerca, o tal vez hubo ahí un poquito de ausencia, no sabemos bien cómo ser padres, cómo ser madres, ¿no? Y hay mucha ausencia de padres en Latinoamérica, hay mucha ausencia de paternidad en Latinoamérica, lastimosamente, muchos padres ausentes, y eso hace que sea muy difícil ser buenos padres nosotros. Pero aquí el apóstol Juan nos está dedicando esta carta a nosotros. Dice, les escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Para entender un poco esta expresión, al que es desde el principio, vamos a ir al principio. Vamos a ir al Evangelio de Juan, que es el primer libro que escribió el apóstol Juan, ¿verdad? Juan 1:1. Juan capítulo 1, los primeros versículos. Esta expresión es una expresión que es muy importante en la Biblia. Y podríamos ir todavía más antes al Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero vamos a ir a Juan, el Evangelio de Juan. No la carta, el Evangelio, ¿no? ¿Ya tiene Juan el Evangelio? ¿Sí? Juan 1, desde el versículo 1, vamos a leer. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio, por medio de Él todas las cosas fueron creadas, sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas. Las tinieblas no han podido extinguirla. De esta persona maravillosa está hablando el apóstol Juan. Ustedes, padres, que han conocido al que era desde el principio. Volviendo a nuestra carta de primera de Juan, capítulo 2, versículo 13. Dice, les escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que era desde el principio. ¿Qué significa conocido? Algunos dicen, yo conozco a Dios. Cuando usted habla acerca de Dios, a una persona que no viene a la iglesia, digamos así, ¿qué le dice? Ah, yo sí conozco a Dios. Yo sí conozco a Dios. Bueno, pero déjame hablarte del Señor Jesucristo. Ah, no, al Señor Jesús también le conozco, dicen. Y algunos dicen más. Algunos dicen, el joven que está arriba, dicen, ¿no? No quiero usar la palabra que usan. Digamos, el joven delgado que está arriba. No quiero usar la palabra que usan porque me parece muy respetuosa. Pero dicen, no, yo al que está ahí, al que está en el cielo, sí es mi pana, le dicen algunos.
Sí es mi amigo, dicen, pero no le conocen al Señor Jesús. Tienen una caricatura de Cristo, de que Él siempre les va a perdonar todo, de que Jesús es todo amor, de que no va a haber juicio, de que no hay justicia, de que no hay condenación, de que no hay nada. Algunos dicen, ¿y tú creerás en eso del infierno? Esos son unos mitos, dice eso creían hace años, dice, ya tienes que actualizarte, tienes que modernizarte. Ahora en esta época de la inteligencia artificial, ¿cómo vas a estar creyendo en el infierno, en cucos? Unos creen eso. Y entonces realmente no conocen a Jesús. Es una caricatura de Cristo la que está circulando ahí por las redes sociales. Pero nosotros los padres que conocemos realmente a Jesús, no es solo intelectual, es algo que baja al corazón, a los sentimientos. Aquí conocer significa algo muy íntimo, algo muy personal. Significa poder estar con Jesús cara a cara, escuchar su voz, leer los evangelios, estudiar su palabra, sentir el Espíritu de Cristo en nuestros corazones. Conocer profundamente significa aquí la palabra de Dios, al que han conocido desde el principio. Y sigamos leyendo en 1 Juan 2, la siguiente parte que dice, les escribo a ustedes, ¿a quiénes? A los jóvenes. Miren, qué maravilla. Por eso es que le pedí a Guitar que comparte este testimonio, él como joven, que hable a los jóvenes también. Porque aquí la palabra está dedicada para ustedes, queridos chicos y chicas. Les escribo a ustedes jóvenes, ¿cuál es la razón por la cual les escribe? Miren, una, porque han vencido al maligno, dice. Versículo 14. La segunda parte del versículo 14. Les he escrito a ustedes jóvenes, repite otra vez, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Hace 2000 años, el apóstol Juan, ya anciano, estaba guiando a varias iglesias del Asia Menor, iglesias pequeñas que se reunían en casas. Y les había involucrado a algunos jóvenes en esa época. Así como el apóstol Pablo le involucró a Timoteo, joven también. Y le dice, ninguna tenga en poco tu juventud, le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Ninguno te menosprecie por ser joven. Más bien, sé ejemplo en fe, en conducta, en pureza, en amor. Entonces, aquí los jóvenes son parte de la iglesia del primer siglo. Ellos también están ahí como ustedes, ahí en la congregación. Algunos están sirviendo, algunos están en la alabanza, nuestros hermanos de la alabanza de la iglesia del Inca, del grupo Senda 7 que tocó. Son adolescentes, son jóvenes que están tocando, alabando al Señor. ¿Y qué es lo que hace que estos jóvenes estén sirviendo al Señor ahí hace 2000 años? Dice que son jóvenes que han vencido al maligno. ¿Cómo se puede vencer al maligno? ¿Cómo se puede ser fuerte? Aquí está la clave. Esos jóvenes permanecían en la palabra de Dios. Es decir, conocían la palabra de Dios. Y eso que en ese tiempo no había la Biblia, como tenemos ahora esta Biblia, sino que circulaban algunos escritos, manuscritos, muy caros, muy escasos, muy difíciles de conseguir. Era como oro en polvo casi. Pero estos jóvenes se habían dado modos para encontrar algunos de esos manuscritos que estaban circulando, para conocer al Señor Jesucristo. ¿Quién es el Señor Jesucristo? ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? ¿Cómo vivió el Señor Jesucristo? Y entonces estos jóvenes devoraban esos manuscritos, memorizaban la palabra, escuchaban al apóstol Juan y le preguntaban, ¿tú que estuviste ahí recostado al pecho del Señor Jesús? Explícanos, ¿cómo fue eso de la multiplicación de los panes y los peces? Cuéntanos. Ya anciano, el apóstol Juan seguramente les decía, sí, yo estaba ahí, recuerdo como que fuera ayer. Señor Jesús nos dijo
¿Qué tienen? Nos dijo también, denle ustedes de comer. Y nosotros nos quedamos asombrados y dijimos, pero necesitaríamos mucho dinero para dar de comer a esta multitud. Y nos dijo el Señor, ¿qué tienen? Vayan a ver, busquen, a ver qué tienen. Y nosotros comenzamos a ver, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Tiene algo? ¿Alguien tiene un pan? ¿Alguien tiene un pez? Pregunten por ahí. Cuando por ahí asomó un niño, nos asombramos porque era un niño. Y el niño vino trayendo algo ahí envuelto en una tela. Y el niño dice, yo tengo esto. Nosotros desenvolvimos la tela que estaba amarrada con una cuerda y ahí estaban unos pocos panes y unos pocos peces. Pero nosotros pensamos, ¿qué es esto para esta multitud? Y cuando vimos cómo el Señor Jesús maravillosamente cogió esos pocos panes y esos pocos peces, levantó sus ojos al cielo, dio gracias al Padre, dijo, gracias por estos peces. Y comenzó a partir los panes y los peces y a compartir. Y el apóstol Juan seguramente les contaba a los jóvenes, yo estaba ahí, eran unos pocos panes y unos pocos peces. Pero cuando el Señor Jesús comenzó a partirlos, a compartir, y nos decía, compartan, sigan pasando, yo estaba ahí, yo toqué el pan, los peces, y les comencé a pasar a los demás apóstoles, y ellos a la multitud, y seguía saliendo más pan, más peces, más pan, más peces. Cuando nos dimos cuenta, los 5,000 estaban todos sentaditos comiendo. Y yo no sabía qué hacer, asombrado. Les contaba seguramente el apóstol Juan a los jóvenes. Incluso hasta sobraron 12 canastas con los pedazos de los panes y los peces. Esto es lo que está transmitiéndoles el apóstol Juan de primera mano a los jóvenes. Ellos son fuertes. ¿Por qué? No porque son fuertes en sí mismos. Los jóvenes tienen energía, es verdad. Pero esta fortaleza viene de la palabra de Dios. Permanecen en la palabra de Dios. Y también han vencido al maligno. ¿Por qué vencen al maligno? Porque permanecen en la palabra de Dios y viven la palabra de Dios. Porque el maligno sabe cuando alguien solamente habla por hablar, así como Diótrefes. El maligno sabe cuando alguien simplemente nombra al Señor Jesús como que fuera un amuleto. Algunos quieren hacer liberaciones y vienen y dicen como una fórmula mágica, ¿no? Sal demonio en el nombre de Jesús. Y el demonio se ríe, no les hace caso, comienza a retorcerse más todavía, porque el demonio sabe que esa persona solo está nombrando a Jesús como un amuleto, como una superstición, como una fórmula mágica. El Señor Jesús sabe quién está caminando con él día a día, quién le conoce a él cara a cara todos los días, quién conoce la palabra de Dios y trata de vivir la palabra de Dios. No que seamos perfectos, hermanos. Ojo, no estoy diciendo que seamos perfectos. Estamos diciendo que sinceramente, nosotros dedicamos nuestra vida a conocerle al Señor Jesús en profundidad, en los evangelios. No esa caricatura de Cristo que anda circulando por ahí, sino el verdadero Señor Jesucristo, de la palabra de Dios. Y entonces ahí viene esa autoridad espiritual para vencer al maligno en el nombre de Jesús. Amén. Quisiéramos, mis hermanos, que se puedan poner de pie, por favor. Y vamos a orar. Y también nuestros queridos hermanos de Senda 7 se van a preparar para alabar al Señor, para ministrar con una alabanza. Mientras está la alabanza, sienta la libertad de postrarse ahí donde está, de pasar acá adelante si así lo siente, de levantar las manos, incluso de volver a tomar asiento si alguien lo siente, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y esto es algo muy personal, muy íntimo.
Y estos chicos, igual que hace 2000 años, son jóvenes que han permanecido en la palabra del Señor. Son jóvenes que son fuertes y la fortaleza de ellos es espiritual. Y ellos van a tocar. Son instrumentos del Señor para nuestras vidas, hermanos queridos. Son ejemplo también para nosotros. Así es que vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra sagrada. Gracias porque nos dedicas a nosotros esta palabra. A los padres, no es fácil para nosotros ser padres. Es difícil, Señor, pero con la ayuda de tu Espíritu Santo queremos hacerlo cada vez mejor. Gracias porque tú dedicas esta palabra, les escribo a ustedes, jóvenes, dice la palabra. Porque hoy en día, Señor, la juventud necesita mucho de tu palabra. Porque hay ansiedad, hay depresión, hay trastornos mentales, trastornos emocionales, hay problemas espirituales demoníacos que están atacando a los jóvenes. Hay también, lastimosamente, mucha tristeza, mucha amargura. Hay muchos jóvenes que no creen en el futuro ya. Muchos no quieren casarse, muchos no quieren comprometerse, muchos no quieren tener hijos, muchos no tienen ganas de levantarse de la cama cada mañana. Porque ven este mundo tan destruido, tan despedazado, porque sus padres les han fallado. Porque les han fallado los que ellos han creído que son referentes espirituales, les han fallado. Y están viviendo por vivir como zombies, muchos jóvenes, Señor. Oramos por los jóvenes de esta generación. Ten misericordia de los jóvenes, Señor. Muchos están en las calles, siendo reclutados por las pandillas. Dinero fácil. Por unos cuantos dólares matan el sicariato, la droga. Nuestro país está sumido en estas situaciones que atacan a los adolescentes y a los jóvenes. Mas en el nombre de Jesús, en esta mañana, esta palabra de Dios va a transformar a muchos jóvenes. Esta palabra de Dios va a transformar a muchos padres y muchas familias van a ser transformadas por el poder del Espíritu Santo de Dios. No por nosotros, porque todos estamos luchando con el pecado, sino por la gracia del Espíritu Santo de Dios, sino porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Si tú sientes pasar delante del Señor que está aquí presente, pasa en este momento. Ten libertad, lo que el Espíritu Santo te ponga en el corazón. Si el Espíritu Santo te dice pasa y póstrate delante de mí. Obedece al Señor y exprésale con tu cuerpo lo que el Señor está dándote en este momento, porque esto es eterno, esto es espiritual, esto no es temporal, esto va por la eternidad, es palabra de Dios, es el Espíritu Santo de Dios. Hoy lo vas a recordar. 31 de agosto del 2025 a las 11:42 de la mañana tuviste un encuentro personal con el Señor Jesucristo. A esa hora el Espíritu Santo te llamó para que le sirvas para toda la eternidad. Y eso está transformando tu vida. A ti, padre, madre, a ti, joven, a ti, adolescente, escucha la voz del Señor y responde a la voz del Señor. Adoremos al Señor.